Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles porque cada vez hay información nueva en relación a la llegada de Mbappé al Real Madrid. Si bien es cierto que parecería ya estar todo hecho, que a partir del 1 de julio de este 2024, una vez acabe oficialmente su contrato con el PSG, Mbappé se va a convertir en nuevo jugador del equipo del fútbol español, la realidad es que hay algunas cuestiones que aclarar. En primera instancia, no voy a decir que se avecina una pelea, pero el futbolista quiere jugar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección francesa, y por lo pronto el Real Madrid ya tendría decidido que ningún jugador de su plantilla va a formar parte de ese certamen en cuestión. Es cierto que Mbappé todavía no es oficialmente jugador del Real Madrid, por lo que todavía no nos hemos metido de todo en el tema, es decir, todavía no sabemos efectivamente qué es lo que va a suceder con el futbolista. Puede todavía dar marcha atrás. Todo parecería indicar que no. De hecho, hay unas declaraciones que ahora voy a estar repasando del presidente de la Liga Española, donde se ha mostrado totalmente optimista con la llegada del astro francés a la Casa Blanca del fútbol español. Por lo que en este video vamos a estar desglosando un poco todos estos temas, sabiendo que durante esta próxima semana el Real Madrid jugará los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City, mientras que Mbappé con el PSG hará lo propio nada más y nada menos que contra el Barcelona. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de lo que tiene que ver con la llegada de Mbappé al Real Madrid. Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, aseguró que en un 99,9% el futbolista francés jugará en el conjunto español. La expectativa alrededor del futuro del goleador de la selección de Francia es total y todos los caminos parecen indicar que su próximo capítulo en su carrera como futbolista profesional sería nada más y nada menos que el Real Madrid, club al que muchos dicen dejó plantado hace un par de años. Recordemos que Mbappé terminaba su contrato con el PSG y parecería tener todas las puertas abiertas para irse al Real Madrid. Sin embargo, en una renovación histórica en cuanto a lo económico se habla, decidió prolongar su contrato hasta este 30 de junio del 2024, inclusive con la posibilidad de prolongar el vínculo por un año más. Sin embargo, Mbappé ya le ha comunicado en una reunión a Al-Khelaifi, el jeque catarí que maneja el Paris Saint-Germain, que no va a seguir en el conjunto de la capital de Francia. Javier Tebas, el presidente de la Liga, aseguró que, si bien es cierto todavía no se lo han confirmado, por la información y por los indicios de todo lo que está pasando y lo que sigue pasando, y claramente él sabe muchos más que los periodistas y la gente que está alrededor de Mbappé y el Real Madrid, esta máxima autoridad de la Liga sabe perfectamente lo que va a suceder en la próxima temporada. Por las circunstancias que hay con la regulación del control económico y el fair play, no va a ir a ningún club de la Premier League teniendo en cuenta todo lo que está pasando últimamente. Recordemos que la liga inglesa ya le ha descontado 6 puntos al Everton, 4 puntos al Nottingham Forest y está siguiendo muy de cerca las circunstancias que están viviendo el Manchester City, el Chelsea y el Manchester United. Es verdad que el club que más fuerte había intentado ir por él es el Liverpool, que en principio no tendría problemas en ese sentido, pero aún así parecería estar totalmente todo descartado por ese lado. El único club, según Tebas, que queda en el mundo en el cual podría jugar Mbappé es el Real Madrid. Por lo tanto, en la próxima temporada, la 2024-2025, el francés debería estar jugando en el Real Madrid. Asimismo, el futbolista aclara que no tiene todavía definido su futuro. Él mismo ha confirmado que la Eurocopa hoy por hoy es su prioridad, si bien es cierto que está mirando un poco más lejos de lo que debería, quizás porque durante esta semana, como dije recién, el PSG tiene que jugar los cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona y obviamente Mbappé creo yo que podría llegar a retirarse del equipo francés haciendo una buena actuación en la Liga de Campeones. Ya fue subcampeón en una temporada, pero en definitiva no es lo mismo que ganar la primera Champions en toda la historia de un equipo que ya viene buscando este certamen desde hace bastantes temporadas. Manifestó en la conferencia de prensa antes del duelo que jugó Francia contra Alemania en la última fecha FIFA que lo más importante para él es tratar de llegar de la mejor forma física a la Eurocopa. Esto comenzará el 14 de junio y finalizará aproximadamente un mes más tarde, y que después verá qué es lo que hace de su futuro
a nivel clubes. Es cierto que, según su representante, según la gente que maneja el PSG, y también lo saben los directivos del Real Madrid, su futuro estaría prácticamente esclarecido. ¿Cuáles serían las posibilidades de que Mbappé se vaya a otro equipo? ¿Qué otro club del mundo podría pagarle un contrato como el que pretende Mbappé y a su vez también irse del Paris Saint-Germain sin generar quizás ningún inconveniente? Porque en su momento él eligió al PSG por sobre el Real Madrid y por eso en los ultras del conjunto francés no está pegando tan fuerte el hecho de que se vaya al conjunto español. Después es cierto, si Mbappé juega una mala serie contra el Barça o contra cualquier equipo y el PSG queda eliminado, habrá que esperar qué es lo que sucede. Pero por lo pronto, a partir de la próxima temporada, el destino de Mbappé parecería estar en España. ¿Y qué pasa con los Juegos Olímpicos? Por lo pronto, Francia ya estaba clasificada con anterioridad al torneo masculino de fútbol que se va a estar disputando en París 2024 y como ya se sabe, es un certamen donde las listas de los entrenadores estarán conformadas por 18 jugadores, de los cuales al menos 15 tienen que ser sub-23, pueden ser 16, 17 o los 18, todos menores de 23 años, pero podés llevar 3 jugadores que sean mayores, es decir, 15 futbolistas juveniles, por decirlo de alguna manera, porque si tenés 22, 23 años no sos juvenil, pero en definitiva podés ir a los Juegos Olímpicos, es decir, todo jugador que haya nacido después del 1 de enero del 2001 puede jugar sin ocupar lugar como futbolista mayor. Todo el que haya nacido antes tiene que ocupar un lugar como jugador mayor. Mbappé nació en 1998, por lo que ocuparía un cupo como futbolista de mayor edad. Y en Francia tienen la idea, teniendo en cuenta que quieren buscar la segunda medalla de oro de la historia del país, en contratar a 3 jugadores mayores que verdaderamente hagan la diferencia. Inclusive se habló de que el tridente ofensivo podría llegar a ser los 3 jugadores mayores, es decir, Mbappé, Griezmann y Giroud. Un ataque que sería la envidia absolutamente de las otras 15 selecciones que van a estar participando del torneo masculino de fútbol a nivel olímpico. Sin embargo, el Real Madrid había manifestado, los máximos dirigentes, porque lo hacen las personas encargadas del fútbol del equipo español, que ningún futbolista de la plantilla, por lo menos de la primera división del equipo español, va a ir a los Juegos Olímpicos de París, que obviamente a la Eurocopa y a la Copa América van a tener que ceder a los jugadores por obligación, porque esos 2 certámenes están en el calendario de la FIFA y todo torneo que esté en el calendario de la máxima entidad que maneja el fútbol a nivel mundial hace que los equipos tengan que obligadamente ceder a sus jugadores. Esto ha pasado, por ejemplo, en la última fecha FIFA, más allá de que los encuentros ya han sido amistosos, todos los jugadores convocados por los diferentes entrenadores de las distintas naciones debieron ir a representar a sus respectivas selecciones. En cambio, en el torneo preolímpico sub-23 que se llevó a cabo en Venezuela, por ejemplo, no estaban obligados los equipos. Si bien es un torneo oficial, al ser un certamen que aparece en el calendario del Comité Olímpico Internacional y no de la FIFA, los equipos no estaban obligados a ceder a sus jugadores. Y algo parecido pasa con el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, si bien ya sabemos efectivamente que conseguir alguna de las medallas es muy pero muy importante. Mbappé ha manifestado que quiere formar parte del plantel de Francia en los Juegos Olímpicos porque su entrenador, el director técnico del combinado galo, ya le ha comunicado que en caso de que esté la posibilidad latente de que pueda formar parte de la delegación, va a formar parte justamente de la lista de 18. Y como dije antes, el Real Madrid tiene todo dado como para no dejarlo formar parte del torneo. Así que veremos qué es lo que sucede. Todavía es un conflicto que no se termina de desarrollar porque, en definitiva, hasta que Mbappé no firme contrato con el Real Madrid, tampoco se puede decir que el Real Madrid no le permite ir porque, por lo pronto, no es jugador del conjunto español. Pero en cuanto firme contrato, veremos ahí si se inicia una pelea o si se llega a un acuerdo sin demasiado conflicto. Y dejando de lado lo que va a ser el futuro de Mbappé, me meto rápidamente en lo que van a ser los encuentros de esta semana, porque verdaderamente vuelve la Champions después de prácticamente un mes desde que se jugaron los octavos de final de la competencia más importante a nivel clubes de todo el planeta, y vamos a tener
involucrados a los dos personajes de los que hablé en este video, dos partidos verdaderamente muy, pero muy interesantes. Hablando de Mbappé, estará este miércoles en el Parque de los Príncipes jugando frente al Barcelona, nada más y nada menos, frente al equipo que será el rival a partir de la siguiente temporada. Quizás es cierto, hay bastante rivalidad igual entre el PSG y el Barça, teniendo en cuenta que se han turnado en cuanto a las eliminaciones en las últimas temporadas. Si bien es cierto que ha pasado bastante tiempo, recordemos que, por ejemplo, el Barcelona le dio vuelta a un 0-4 en contra en su momento, ganándole 6-1 en el Camp Nou al Paris Saint-Germain, mientras que en febrero del 2021, con un hack trick de Mbappé en la cancha del Barcelona, el Paris Saint-Germain eliminó al Barça, primero ganándole 4-1 de visitante y después empatando el cotejo de vuelta en el Parque de los Príncipes, por lo que vamos a tener un encuentro de ida este miércoles verdaderamente muy pero muy importante. Veremos quién se termina imponiendo. Luis Enrique además estará enfrentando al Barcelona, al equipo con el cual ha ganado la Champions en la temporada 2014-2015, la última Liga de Campeones que ostenta el conjunto de Cataluña. Por el lado del PSG y Mbappé estarán en búsqueda de su primera Champions, es cierto que todavía falta, pero eliminando al Barcelona darían un paso verdaderamente importante, porque hasta este momento nadie menciona al PSG como candidato, es una realidad. Después de los tropiezos que ha tenido en las últimas temporadas, nadie dice que el Paris Saint-Germain se va a sobreponer tan fácilmente a un Barcelona que está remontando un poco en esta parte de la temporada, pero en general ha tenido bastantes deslices en esta 2023-2024. Pero si llega uno de los dos a eliminar al otro, que es algo que va a pasar, ese equipo automáticamente se convierte en uno de los favoritos para ganar la Champions. Y un día antes, este martes, faltan 48 horas aproximadamente en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se estará enfrentando al Manchester City. Seguramente los que para muchos son los dos máximos candidatos a quedarse con esta Champions League se van a estar midiendo y eliminándose quizás de manera bastante prematura. Recordemos que el City y el Real Madrid se han visto las caras en las semifinales de las últimas dos ediciones de la Liga de Campeones con victorias por lado. En la temporada 2021-2022 fue el Real Madrid quien eliminó al City y posteriormente le ganó la final al Liverpool para coronarse campeón. Y en la temporada pasada, la 2022-2023, fue el City quien eliminó al Real Madrid y posteriormente le ganó el encuentro definitivo al Inter de Milán para alcanzar su primera orejona. En la previa, por el hecho de definir como local y teniendo en cuenta que el Etihad Stadium se ha convertido verdaderamente en una fortaleza, parecería que el City tiene una leve ventaja, pero en definitiva cualquier cosa puede suceder cuando dos de los conjuntos más grandes a nivel futbolístico del fútbol europeo se enfrentan en una instancia decisiva de Champions. La realidad es que la balanza puede decantarse para cualquier lugar. Además, no nos olvidemos que hay otros dos partidos. Arsenal enfrentará al Bayern Múnich y Atlético Madrid se verá las caras contra el Borussia Dortmund. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, por lo pronto la llegada de Mbappé al Real Madrid no digo que esté totalmente sellada, pero es algo que va a terminar dándose porque ya hay acuerdo entre todas las partes y como mencionó Javier Tebas, el presidente de la liga, también hay un punto clave a tener en cuenta y es que primero que Mbappé ya le confirmó al jeque del PSG que no va a continuar y que los equipos de la Premier League ya no pueden ir por Mbappé, es decir, o Mbappé juega en el Real Madrid o decide hacer un movimiento bastante exótico en su carrera como lo sería irse al fútbol de Arabia Saudita, cosa que no creo que haga teniendo tan solo 25 años, por lo que Mbappé jugará en el Real Madrid. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con su participación o no en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, yo creo que el Real Madrid va a tener que agachar la cabeza y dejar que Mbappé participe. Es cierto que eso podría hacer enojar a algún otro jugador. ¿Por qué? Porque Mbappé va a tener coronita apenas llega al Real Madrid y quizás otro jugador que venía teniendo continuidad con su selección no puede formar parte del torneo. Serán decisiones importantes que tendrá que tomar la dirigencia del equipo madrileño, pero antes hay que ponerse de lleno en lo que serán los cuartos de final de la Champions. El Real Madrid recibirá al City, el PSG recibirá al Barcelona.